presentada como la Steve Jobs de la salud, con una idea tan ambiciosa que durante años el mundo decidió creerle sin pedir pruebas. Te voy a contar cómo un estudiante de Stanford pasó de prometer una revolución médica a convertirse en el caso de fraude más estudiado de Silicon Valley. Lo que vas a escuchar hoy no es solo sobre Elizabeth Holmes, sino sobre por qué tantas personas inteligentes decidieron no hacer preguntas. En el video pasado te traje la historia de la primera mujer afroamericana millonaria en Estados Unidos que se hizo a sí misma. Si no lo has visto, ve a verlo, aquí te espero. ¿Ya? Bueno, pues hoy te traigo la historia de quien la revista Forbes nombró la multimillonaria más joven del mundo que se hizo a sí misma. Y esta no es del siglo pasado, es de está vivita y coleando así como tú y como yo ahorita mismo. Imagínate esto, una mujer de voz grave, impostada, mirada fija, casi hipnótica, vestida siempre de negro, como Steve Jobs, el fundador de Apple, diciendo que va a revolucionar la medicina, que con una sola gota de sangre se pueden hacer cientos de análisis, que va a salvar millones de vidas. Y ahora imagínate que todo era mentira. Una mentira tan grande que movió miles de millones de dólares y que terminó con ella en prisión. Hoy te voy a contar la historia completa de Elizabeth Holmes. Y agárrate, porque esta historia no es solo de fraude, es de ambición, ego, presión, silencio y de lo peligroso que es confundir genialidad con obsesión. Quédate conmigo porque al final de este video no solo vas a entender cómo engañó al mundo, sino porque todos, inversionistas, doctores, médicos, militares y medios, decidieron creerle o quisieron creerle. Así que ve por tu bebida favorita o ponme de fondo mientras haces tus cosas. El punto es que tú estés cómoda, porque aquí inicia un nuevo video donde las mujeres hicieron historia, aunque el mundo no quisiera. Elizabeth Ann Holmes nace el 3 de febrero de 1984 en Washington, D.C., en el seno de una familia privilegiada y con conexiones. Dato importantísimo, vamos a poner un pin aquí porque tenemos que sacarlo más adelante, ¿va? El padre de Elizabeth, Christian Holmes, proviene de una familia adinerada porque uno de sus bisabuelos fundó en 1868 la levadura Fleischmann, una marca que fue pionera en la revolución de la panadería porque industrializó la producción de levadura biológica. Aunque para cuando nació el papá de Elizabeth, la fortuna de la familia ya andaba por los suelos, y a él ya solamente le quedó contarle historias a sus hijos de la época del gran apogeo emprendedor de sus antepasados. Hola, del gran apogeo. Ay, soné como abuelita. Abuelita de alcurnia, Bueno, o sea, ya le quedó contar historias. Me acordé de la canción de Solo quedan las ganas de llorar. Ya, Xiomara, céntrate. Bueno, regresando a su papá. Tuvo varios trabajos. Antes de involucrarse en labores gubernamentales, sirvió como subteniente de asuntos civiles en la Reserva del Ejército. También ocupó diversos cargos en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Trabajó para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Todo en los Estados Unidos, donde todos estamos unidos. ¡Ay, cállate! Al final el don se consiguió un trabajo en Enron. Una empresa de electricidad y gas valorada en más de 100.000 millones de dólares en ese momento. Pero, mientras era vicepresidente de una división de la empresa, le exponen por fraude contable. Y se va a la quiebra. Fraude. Yo creo que el don no se imaginaba que esa palabrita iba a andar atrás de su familia. El señor Holmes fue contratado posteriormente por la Universidad Rice y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y seguramente trabaja en algo de servicios de agua y aguas residuales o algo así. Por otra parte, la madre de Elizabeth en su juventud trabajó como asistente de política exterior y defensa en el Capitolio, donde supuestamente conoció a su señor marido. Entonces, mira, la verdad es que por ambas partes la chica tenía la vara un poquito alta, la verdad. Porque supongo que lo mínimo que se espera de hijos que nacen de padres exitosos es que sean igual de exitosos, ¿no? Además de quizás sentir el llamado de ser quien le vuelva a dar a su familia ese estatus que alguna vez tuvo, ¿no? En ese caso por parte de sus bisabuelos. La infancia de Elizabeth, bueno, ya vamos a decirle Ellie porque ya es nuestra amigui. Pues Ellie durante su infancia se mudó varias veces debido al trabajo de su papá. Pero ella, ante los cambios, siempre se mostró resiliente, al mismo tiempo que empezó a mostrar cierto interés por la innovación. Según declaró su papi, Christian, en una entrevista que dio en 2014, no me acuerdo cuál era el medio de comunicación. A la edad de 9 años, la joven Ellie escribió una carta a su padre declarando que lo que realmente quería de la vida era descubrir algo nuevo, algo que la humanidad no sabía que era posible hacer. ¿Ven? Ya como que desde chiquita ella sentía esa presión como por querer destacar, y vaya que destacó. A los 18 años, en el 2002, Ellie ingresa a la Universidad de Stanford, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, y decide estudiar ingeniería química pues porque le palpitó que por ahí ella podía crear algo innovador para la salud. Después de todo, tenía la inspiración de su padre, que se dedicaba a trabajar en labores humanitarias, y de otro de sus bisabuelos, que en un momento también fue un médico muy destacado. La verdad es que yo tengo duda de si fue el mismo de la levadura o si fue otro. Los medios como que no se ponen de acuerdo, pero pues hubo un médico importante por ahí en su familia. Dicen que ya en el primer año de universidad destacó. Y recordemos, en 2002 entra a la uni, y para el verano de 2003 se va a Singapur.
auxiliar en el brote de una enfermedad llamada síndrome respiratorio agudo grave. Experiencia que puso la semilla que le haría crear Theranos más adelante. Porque ese verano se la pasó analizando pruebas de sangre con los métodos tradicionales. Ya sabes, de que te sacan los litros de sangre con una jeringa. Bueno, pues ella dijo, ay, no sé, como que se debería de poder hacer esto sin tener que desangrar a la gente, ¿no? Como que con una gotita de sangre y ya. No sé, yo me imagino que pensó que yo soy Elisa. Lo que sí dicen es que ella y su madre le tienen fobia a las agujas. Y esto me recuerda a cómo de problemas que enfrentamos nacen soluciones, ¿no? Como en el video pasado, donde les conté cómo Madame C.J. Walker comenzó a crear sus productos, la verdad, otra vez, comenzó a crear sus productos para el cabello a raíz del problema que tuvo de alopecia. Y eso fue lo que la llevó a volverse millonaria. Déjenme pensar qué problema tengo yo para ver si lo soluciono y lo vendo también. Su mamá contó que su niña llegó aplicada de esa experiencia. Porque llegó, se sentó enfrente de su computadora y se la pasó escribe y escribe. Bueno, tecleé cosas durante 5 días. Que solo se levantó para lo básico y durmió. Durmió solo 3 horas. ¿Y qué estaba haciendo la Eli? Pues desarrollando su idea. La de poder hacer análisis sin tener que sacar tanta sangre. Lo primero que se le ocurrió fue un parche que al ponerse en el brazo diagnosticara enfermedades. Hola. Ya desde ahí a mí me suena como a ciencia ficción. Ya como que andaba muy viajada nuestra amiga Eli. O sea, la idea suena genial, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pues ideas geniales y todos los días, pero pocas serán las que realmente sean como que aterrizadas y viables. Pues a ella le pareció viable. Y fue y se le enseñó a su profesor de bioquímica, Shannon Robertson. Que también, señora, a ver usted, en lugar de que le digas, vamos a ver y a revisar qué tan viable es hacer tu parche, ¿no? No, le dijo, no, sí, mijita, ve y hazlo. Persigue tu sueño. Señor. Y ella volada dijo, pues lo hago y necesito tiempo libre para poder hacerlo, así que bye universidad. No vengo más. Y abandonó la carrera. Que aquí vamos a poner otro pin. A ver, ¿sacamos banderitas rojas o pines? ¿Ustedes qué prefieren? Díganme en los comentarios y vayamos definiendo para usarlos también en los próximos videos. Que por cierto, dale like y suscríbete, por favor, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Yo necesito monetizar este canal este año, así que por favor, ayúdame. Habló con sus papás y ellos la apoyaron, no solo moralmente, sino también económicamente. Y con su agendita de contactos. Que a ver, qué bien que apoyen a su hija, pero señores, ¿un parche que detecta enfermedades? O sea, realidad, ciencia ficción. Eli funda Real Time Cures. Que hasta el nombrecito, ay, pero ya no quiero ser criticona. Hombre, al menos ella fundó una empresa, yo no he fundado ninguna. Gracias a Dios, al poco tiempo se dio cuenta de que estaba bien ojete el nombre y se lo cambió a Theranos, que es una combinación de las palabras terapia y diagnóstico. Mira que sí me gusta, pero sonaba como que a ciencia ficción, ¿no? Es que, güey, en serio, esta historia está como para Black Mirror. ¿Cómo le encontré esa parche? Yo le encontré algo así como Vitascan. Ella le puso Terapatch. Ay, no, me llega a mí a querer que invierta en su Terapatch y yo la mando por donde llegó. Pero pues a los contactos de sus papás les encantó la idea del Terapatch. Porque recalquemos que era solo la idea. El parche no existía, para eso estaba buscando el financiamiento, para poder desarrollarlo. Y aunque tú no lo creas, lo logró. No desarrollarlo, pero sí conseguir el dinero. Una chica de 19 años logró reunir $6 millones. Me quedo muerta, patidifusa, pensando en que me den a mí esa cantidad de dinero para poder llevar a la realidad una de las tantas ideas que tengo todos los días. Las oportunidades que te brinda tener una familia con contactos. Porque aquí hay que sacar, mira, el primer pin que yo puse al inicio. Porque los contactos de sus papás tuvieron todo que ver para que su empresa iniciara. Aún así, hay que aplaudirle a la chica, porque, o sea, fácil no creo que haya sido. Una cosa es tener los contactos y otra es convencerlos para que apoyen tu idea con miles o millones de dólares. Tienes que ser muy buena vendedora para lograr eso. Porque, a ver, se dice y se escucha fácil, pero hagamos un ejercicio para entender la dificultad de lo que estamos hablando. Y que esta mujer logró. Estás tú ahora ahí haciendo tus cositas, ¿no? Ahora deja eso y ve y pregúntale a tus papás sobre todos sus contactos importantes. Los de barra, ¿eh? Sí, los pobretones, esos no nos sirven. Hola. Los de dinero. Haz la lista y después empieza a llamarlos uno a uno y convéncelos de que te den una cita porque les vas a hablar sobre un negocio buenísimo. Logra las citas. A ver, de entrada, lograr las citas, güey, ya es mucho. Porque no son cualquier hijo de vecino. Convence, no sé, a ver, los que ven Shark Tank en México. Convence a Carlos Bremer, que en paz descanse, que pinta bien ese señor, ¿verdad? Bueno, convence a Don Carlos, convence a Arturo Elías Ayub, convence a Rodrigo Herrera. O mejor aún, convence a Carlos Slim de regalarte unos minutos de su valioso y ocupado tiempo. Y después báñate, elige tu mejor outfit profesional, cámbiate, arréglate, vete a la cita y cara a cara empieza a decirles que estás buscando su financiamiento para crear un parche
que con solo ponértelo detecta enfermedades. Quizá yo no tengo visión empresarial, porque mientras a mí me suena como que a un sueño guajiro, pues muchas de esas personas importantes quedaron impresionadas con la idea, cautivadas, y decidieron invertir en la empresa sin pedir detalles. Y aquí yo voy a sacar el segundo pin que puse cuando dije que abandonó la universidad. Yo primero pensé, de entrada, ¿cómo confías en alguien que no es capaz de terminar una formalidad como lo es la universidad? Por muy inteligente que seas, termina, o sea, por puro formalismo. Sino con qué seriedad te vas a formar, sino con qué seriedad te vas a tomar las responsabilidades que una empresa requiere. Pero ya después investigando, vi que no ha sido la única que hizo eso. Steve Jobs y Mark Zuckerberg también lo hicieron. Pero bueno, ese es el punto número 1. Punto número 2. Tiene 19 años. Muy pequeña, ¿no? A esas edades uno como que toma decisiones muy arrebatadas, como dejar la universidad para crear mi parche milagroso. Por ejemplo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, George Shultz, el condecorado general de la Infantería de Marina, James Mattis, que luego sirvió en la administración de Trump, y la familia más rica de Estados Unidos, los Walton, que son propietarios de la cadena de supermercados Walmart, fueron algunos de los nombres que le dieron apoyo. Pronto se dio cuenta de que la idea del parche no era viable. No, en serio, en serio. Y cambió el formato a querer recrear un dispositivo ahora que se llamara Theranos 2.0. que sería similar al que usan las personas con diabetes para medir la glucosa. La idea era esta: el paciente se pincha el dedo, pone la gotita de sangre en algo que parece como una tarjeta de crédito, y esta se inserta en una máquina más grande que está conectada a una computadora que ya es la que, ¿cómo se dice?, interpreta y muestra los datos. Pero ella fue más allá, en su imaginación, claro. Ella pretendía lograr que este dispositivo se volviera tan popular y accesible que todos tuviéramos uno en casa, para usarlo cuando quisiéramos. Una antena celular que abría en el dispositivo enviaría los resultados de la prueba a la computadora de nuestro doctor, para que así él nos pudiera recetar los medicamentos sin tener que ir a su consulta presencialmente. Pero bueno, aunque la idea suena genial, pues el prototipo no funcionaba. La empresa terminó gastando los $6 millones iniciales. Pero él no se rindió y volvió a buscar más inversores. Y esta vez logró reunir 9 millones de dólares. Y aquí es donde en serio yo me pregunto, güey, ¿los ricos son tontos? ¿O es que hay algo aquí que yo no estoy viendo, algo que me estoy yo perdiendo? ¿Cómo es que son tan ricos y se dejan estafar de esta manera? No entiendo. Aquí empieza algo muy cuestionable. Yo entiendo que toda esta idea inicial, hasta cierto punto inocentona, pues sí tenía la intención de mejorar la vida de los seres humanos. Pero creo que ella más temprano que tarde vio que lo que buscaba era difícil de lograr. Porque también imposible no creo que sea. Y empezó a tomar medidas para evitar que la realidad de lo que estaba prometiendo versus lo que estaba logrando, o mejor dicho, lo que no estaba logrando, saliera a la luz. Por ejemplo, prohibió a sus distintos equipos de desarrollo hablar entre sí. Tenía que ser ella personalmente quien llevara la información de un área a otra. Y entonces todos sabían que el objetivo no se estaba consiguiendo, pero no sabían qué era lo que estaba fallando, porque no tenían una visión general del problema. Ellos solo podían ver la minúscula parte a la que tenían acceso. Que eso huele súper mal de entrada. O sea, raro que controlen una empresa de esa manera. Algo se quiere ocultar, evidentemente. Y como la gente no es tonta, pues empezó el radio pasillo, el cuchicheo, la duda. Sin embargo, él se la estaba gozando de lo más grande. Ella decía que todo iba súper bien, daba entrevistas, güey, dio hasta un TEDx. ¿Qué digo yo, güey? ¿Qué santos huevazos debes de tener? O sea, yo hubiera estado acojonada, de verdad, pensando en qué va a pasar si no funciona. Mejor dejo de hacer ruido y dejo de vender esta cosa como si ya existiera y fuera un éxito, que era lo que ella estaba haciendo. Prácticamente ella estaba vendiendo un producto que no existía. Y que no es así, amiga. O sea, paso A es crear el producto, paso B es venderlo, no al revés. Y así estuvo años y años y años. Recordemos que ella fundó la empresa en 2003. Bueno, en 2015, Jeffrey Flyer, exdecano de la Facultad de Medicina de Harvard, quien se reunió con Ellie para almorzar en una entrevista, dijo, estoy citando: sabía que ella había tenido esta brillante idea y que había logrado convencer a todos estos inversores y científicos. Ella estaba segura de sí misma, pero cuando le hice varias preguntas sobre su tecnología, pareció no entender. Me pareció un poco extraño, pero no me fui ahí pensando que era una estafa. Entonces, ¿qué es, señor decano? Que la chica tenga una buena intención y la esperanza de que funcione no quita que sea una estafa, porque está haciendo las cosas mal,
está ocultando información, está manipulando los resultados de las pruebas y va por el mundo diciendo que funciona perfectamente. Aún así, a pesar de que vio que ella ni le pudo responder preguntas básicas que le hizo sobre su propio invento, aún así la invitó a unirse al consejo académico de la Facultad de Medicina. Algo de lo que más adelante, obvio, dijo que se arrepintió. Pero ¿por qué, señor decano? ¿Por qué? ¿Ven cómo se van poniendo en cargos importantes a personas incompetentes solamente porque tienen conexiones sociales? ¿O porque provienen de familias acomodadas? ¿O porque están saliendo en medios de comunicación vendiendo humo? Ay, no, es que yo me enojé otra vez. Yo me enojé en todos los videos, güey. ¿Qué está pasando aquí? Dicen que se volvió una tirana. Tenía empleados cuyo trabajo consistía en vigilar a sus empleados. Todo lo que hacían en las computadoras de la oficina y todo lo que publicaban en redes. Eso ya es acoso laboral, ¿no? Al inicio y al final de su contrato, los hacía firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar que ellos hablaran sobre cualquier cosa que llegaran a ver en las instalaciones. También hizo que la empresa estuviera abierta 24/7. Siempre debía de haber personal trabajando. Y como no, si ella sabía, güey, que se le venía tanto el tiempo como los inversores encima. Pero pues el ambiente laboral se volvió un caos. Ingenieros sobreexplotados, personal despedido a diestra y siniestra porque no daban el ancho, porque ella estaba obsesionada con que el dispositivo funcionara con solamente una gota o un par de gotitas de sangre. Una locura. Y buscando ese objetivo se gastaron esos otros 9 millones de dólares. ¿Y qué hizo nuestra querida Ellie? Volvió a buscar más inversores. Pero ahora sí, premeditadamente, ella falseó todo lo que tuvo que falsear para hacer parecer que el Theranos 2.0 iba 10 de 10. Así de que mira, ya nada más falta un empujoncito más para que quede y ya, vamos a revolucionar la medicina. ¿Quién dice yo? ¿Quién me da sus millones? Porque además estamos empezando a desarrollar otro prototipo que se llama Edison, que va a ser wow. Que aquí se dejó ver también la influencia que traía del trabajo de Steve Jobs, porque quería que este Edison fuera como un iPad, al grado de que en 2007 contrató a una doña que había trabajado en el diseño del primer iPad de Apple, Ana Arriola. Y fue esta señora la que le dijo, pues como que te daría un poquito más de credibilidad, un cambio de estilo, ¿no? Tipo el de Steve, se me ocurre, no sé, de que cuello de tortuga, ropa negra, voz más grave, masculina, para que representes más autoridad. Doña, si está viendo que a la muñeca ya se le zafó un tornillo, no le dé más cuerda. Y así, Ellie terminó creando ese personaje, porque eso era un personaje. Su voz original era esta. His arm, and he broke into tears. Y esta era impostadísima. Reinvented the traditional laboratory. Por ahí leí también que cuando le preguntaron sobre los documentales que han sacado sobre ella, porque sí, han sacado documentales, les voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces si es que puedo agregarlos, o al mínimo el nombre de los documentales para que puedan buscarlos, ¿va? Bueno, cuando le preguntaron sobre eso, ella contestó que lo que están mostrando no es a ella, sino al personaje que ella creó. Y al final, Ana Arriola solo estuvo 4 meses en la empresa porque se dio cuenta de que la máquina no estaba funcionando correctamente y de que los resultados estaban falseando. Y digo, no mamita, a mí no me arrastras contigo. Y como si una tirana no fuera suficiente, su novio, detallito que omitieron decirle a la junta de accionistas. Su novio, Sonny Balwani, que dicen que de día soleado no tiene nada, se incorporó como vicepresidente, como vicepresidente ejecutivo en 2009. Balwani era como 20 años mayor que ella, y deja tu la edad, dice que era un arrogante de lo peor, que además ni sabía nada sobre ingeniería de software. Pero pues la Ellie toda tontilla y enamorada lo dejaba hacer. Como el Edison no funcionó una vez más, en 2010 comienzan a desarrollar otro aparato. A ver si a este chicle y pega, ¿no? A este lo llamaron el Mini Lab. Es que ni los nombrecitos mejoraban, de verdad. Spoiler, este tampoco funcionó. En gran parte porque Elizabeth no escuchaba a los ingenieros. En este caso, había contratado ingenieros de la NASA que terminaron renunciando porque se hartaron de que Elizabeth no los escuchara. Yo me lo imagino como estas niñas chiquitas que no escuchan razones y que cuando se les mete algo en la cabeza hacen berrinches y no se los das. Y que por más si les explicas que no se puede o que incluso les vas a dar algo mejor, ellas están necias y dicen que no, que quieren eso. Pues así me lo imagino, pero ya con una señora de 30 y tantos años. ¡Qué horror! Pero no soltaron el Edison, ¿eh? A mediados de 2011 seguía sin funcionar correctamente y la mayor parte del tiempo daba resultados erróneos. Pero aún así estos dos decidieron seguir adelante cerrando más tratos. No sé cómo, pero lograron firmar contrato para implantar los analizadores de sangre de la empresa en 30 farmacias de la cadena Walgreens, con la idea de que si todo marchaba bien, se llevara a las farmacias de todo Estados Unidos. ¿Pero qué estaban esperando? O sea, que como por arte de magia ya funcionaran. ¿O qué? No entiendo. Que no sirve, que no funciona, güey, que tienes un producto inservible.
¿qué haces vendiéndolo? Es que son tontos. Porque además se negaban a mostrar sus laboratorios y a hacer pruebas comparativas entre los datos que arrojaba el Edison contra los análisis normales de sangre. Y aún así lo llevaron a esta farmacia y una cadena de supermercados llamada Safeway, que invirtió más de 350 millones de dólares. Y aquí viene la parte que a mí más me perturba de toda esta historia, porque se perdió una vida humana. Entonces el tema aquí ya se pone más serio. Theranos empezó disputas legales con un empresario veterano llamado Richard Fuchs, creo, que ya tenía 81 años el don, pero él vio una oportunidad y dijo, mira, la tomo. Cabe mencionar que la familia de ese señor vivió muchos años al lado de la casa de la familia de Elizabeth, o sea que se conocían. Bueno, el don se sabía el negocio de las patentes farmacéuticas al derecho y al revés. Entonces decidió crear una patente que giraba en torno al funcionamiento de los dispositivos de Theranos, que, oh sorpresa, a la Ellie nunca se le ocurrió patentar. Esto significaba que si Theranos quería comercializar sus dispositivos, tenía que pagarle a él. De ahí la importancia de registrar sus productos, o lo que sea que hayan creado. Aprendamos esto. Todo esto llevó a juicios legales que llevaron a declarar a varias personas, entre ellas Ian Gibbons, que era uno de los bioquímicos más antiguos de Theranos. Recordemos que el ambiente en ese lugar era tóxico, era pesado. El trato que daban Elizabeth y su noviecito a los empleados era malo. Y eso, quiera que no, puede ir mermando tu salud mental poco a poco. Se piensa que por ese motivo Ian desarrolló una depresión no diagnosticada, que le hizo quitarse la vida cuando la presión de tener que ir a declarar le ganó. Y cuando la viuda se lo comenta a Elizabeth, dice que solamente se limitó a decirle que tenía que devolver todo el material de trabajo a la oficina, porque ese señor trabajaba en casa, por el mismo tema de que ya no tenía la salud mental como para ir a la oficina. De hecho, hasta había tenido problemas de alcoholismo también últimamente. Y yo pregunto en serio, ¿qué pedazo de ser insensible tienes que ser como para actuar de una manera tan fría en una situación como esa? Al final, Richard Fuchs perdió el caso. Pero en una entrevista posterior para la BBC especuló sobre Elizabeth, diciendo que debe de haber habido una fuerte presión sobre ella para tener éxito en la vida. Y agregó que los padres de Elizabeth siempre estuvieron interesados en el estatus y que vivían para establecer contactos. Y cuando piensas que esto no puede ponerse más grave, descubres que sí se puede. Para 2013, por fin se llevan a las farmacias los análisis de sangre de Theranos, porque en 2011 solo habían firmado contrato. Fue hasta el 2013 que se inauguró ya así formalmente todo el show, que seguía sin funcionar. Se supone que en la farmacia se extraía la gotita de sangre o las gotitas de sangre y se guardaban en el famoso nanotainer. Y después usaban otra máquina que no era de Theranos, una máquina tradicional para intentar leer los resultados, que claro, eran erróneos porque la cantidad de sangre extraída no era suficiente. Por lo que al final en las farmacias pues tuvieron que empezar a sacar la sangre de manera tradicional, o sea, una buena cantidad. Un circo. La palabra que define esto es un circo todo. Imaginemos la cantidad de personas que fueron víctimas de este fraude. Estamos hablando, de la salud, de la integridad física de las personas que confiaron en esto y que terminaron siendo perjudicadas con resultados erróneos o sin concluir. Porque no lo he mencionado, pero ella decía que sus análisis podían detectar enfermedades graves en etapas tempranas, como el cáncer. Y yo digo, sinvergüenza. Eso es lo que es, una sinvergüenza. Porque no conforme con haber llevado su mentira a esos niveles, ella aprovechó la inauguración en las farmacias para recaudar más fondos. ¿Cuántos millones más necesitas, Eli? Y tú dirás, bueno, ya, por fin los inversionistas se dieron cuenta, ¿no? Ya. No, volvió a reunir más dinero. Pero para ese punto ya por fin aparece en la escena uno de los hombres que ayudó a pararle o a irle parando los pies a esta sinvergüenzona. Se une a la empresa Taylor Schultz, que era nieto del secretario de Estado George Schultz, que era uno de los accionistas mayoritarios de Theranos. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y fue obvio con el chisme a su abuelo, pero no le creyó. O sea, yo me los imagino que sí, abuelo, que sí, y el abuelo que no, como la Eli, no. Y el otro que sí, abuelo, y el otro que no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y como el abuelo no le creyó, pues este chico se fue al Departamento de Salud de Nueva York, y ahí ya fue donde tomaron notita, y empezó oficialmente la caída de Theranos. Se tardaron. Además de este chico, en 2015, un patólogo llamado Adam Clapper deja ver su escepticismo ante todo lo que Theranos aseguraba hacer, y escribió al respecto en su blog. Texto que llegó a nuestro viejo amigo Richard Fuchs, el de la patente y la demanda. Se ponen en contacto y empiezan a buscar a alguien que les dé más información. Y buscando se encuentran con el ex jefe de laboratorio de Theranos, Alan Bean, que desembuchó todo hermosa.
Los tres deciden contactar a un periodista del Wall Street Journal, que empieza a investigar y lanza un artículo donde saca todo a la luz. La FDA hace una inspección sorpresa a sus instalaciones y declara el nanotainer como un dispositivo médico no aprobado y les prohíbe seguir usándolo. Y pues ya, ex empleados por fin comienzan a hablar, la verdad sale y Theranos se desborona. En 2016 su relación con Balwani también se viene abajo. Pero en 2017 conoce a Billy Evans en una fiesta, que tengo entendido que este chico es heredero como de una cadena de hoteles. Las demandas se acumularon, los socios cortaron vínculos. El 15 de junio de 2018, un gran jurado federal acusa formalmente a Holmes y a Balwani de fraude electrónico y conspiración, y de haber recaudado fraudulentamente $700 millones, alegando que engañaron intencionalmente a los pacientes sobre los ensayos y exageraron las ganancias de la compañía ante los inversores. Theranos se declara en quiebra y cierra oficialmente poco después. Y así fue como Elizabeth pasó de portada gloriosa a símbolo de fraude. En 2019, Ellie y Billy, su nuevo novio, se casan en una ceremonia secreta. El juicio se retrasa primero por la pandemia en 2020 y después por el nacimiento del primer hijo de esta nueva parejita que nació en julio del 2021. Iniciando formalmente un mes después, en agosto del 2021. En noviembre, Ellie testifica y lanza la acusación de abuso contra Sonny Balwani, alegando que él controlaba su vida, la manipulaba y abusaba de ella emocional y sexualmente durante su relación. El 3 de enero del 2022, un jurado declara a Ellie culpable de cuatro cargos de fraudes contra... Mejor te lo leo. Un jurado declara a Holmes culpable de 4 cargos de fraude contra inversores. Eso quería decir. Ay, de verdad. ¿Pero qué crees? Poquito después de ese veredicto de culpabilidad en enero, casualmente Ellie se compra un boleto de avión hacia México, solo de ida, que los fiscales cuando se enteraron calificaron como intento de fuga, aunque su defensa alegó que solamente era para asistir a una boda, sin vuelo de regreso. Además, yo tengo entendido que al inicio de todo este caos, ella tuvo que pagar una fianza para poder llevar el juicio en libertad. Y pues dentro de todos los requisitos se tiene que entregar el pasaporte. Entonces, si ella entregó el pasaporte, pues no había manera de que pudiera salir del país, de tomar un vuelo hacia México, a menos que no haya entregado el pasaporte, lo cual sería raro porque tienen que entregar el pasaporte, ¿no? Para julio de ese mismo año, 2022, Balwani también es declarado culpable, pero él sigue los 12 cargos que se le habían imputado inicialmente. Para el 18 de noviembre, nuestra Ellie está siendo ya sentenciada a 11 años con 3 meses de prisión. Pero no ingresó a prisión porque ella estaba embarazada de su segundo hijo. Entonces su defensa alegó que se le permitiera quedar en libertad un poco más en lo que nacía el bebito, ¿no? Y todo algún tiempo después, pues para los cuidados que requiere un recién nacido. Pero bueno, en febrero del 2023 nace su segundo hijo. Y en abril de ese mismo año, Balwani se entrega para empezar a cumplir su condena de 13 años de prisión. O de casi 13 años. Al final a la Ellie solamente se le permitió estar como unos 4 meses, 3 meses y medio por ahí, después del nacimiento de su segundo hijo en libertad, porque el 30 de mayo del 2023 por fin es ingresada a una prisión en Texas. Pero además a cada uno se le ordenó pagar $452 millones en restitución a los inversores afectados por el fraude. En mayo del 2024 se informa que la condena de Ellie se redujo un poco, ligeramente, de 11 a 9 años por buena conducta, con una fecha de liberación prevista para el 16 de agosto del 2032. Y ella ya tiene una idea de lo que quiere hacer cuando esté libre. Este será el trabajo de mi vida, le dijo a People sobre un proyecto de la Ley de Libertad estadounidense que redactó a mano y que tenía como objetivo reforzar la presunción de inocencia y mejorar el procedimiento penal. Aún así, ella ha seguido apelando para su libertad y todavía en febrero del año pasado se le volvió a negar. Actualmente, Ellie continúa su sentencia en una prisión de Texas y Balwani en una prisión federal de California. Seguro estás pensando lo mismo que yo. ¿Cómo pudo llegar tan lejos? ¿Por qué los inversores apostaron tantos millones en un prototipo que no funcionaba? Aquí hay una combinación de factores psicológicos, sociales y omisiones técnicas. Primero, Theranos prometía algo revolucionario. Con una sola gota de sangre hacer cientos de pruebas. Más rápido, más barato y más accesible. Y esta narrativa de cambiar el mundo es altamente llamativa en el capital de riesgo. Segundo, carisma y perfil de visionario. Holmes cultivó una imagen similar a la de Steve Jobs, incluyendo las blusas de cuello alto, posicionándose como una genio capaz de transformar industrias enteras. Tercer factor, el miedo a quedarse afuera. Muchos inversionistas
Temía el perderse la oportunidad de entrar a la próxima gran empresa desde sus inicios. Y este miedo fue lo que superó a menudo la necesidad de realizar investigaciones profundas. Cuarto, validación por figuras de alto perfil. La junta directiva de Theranos incluía a figuras de gran peso político y militar, como los exsecretarios de Estado Henry Kissinger y George Shultz, lo que otorgaba una apariencia de legitimidad incuestionable a pesar de su falta de experiencia médica. Quinto, falta de auditorías y secretos comerciales. Él evitaba revelar detalles técnicos alegando que eran secretos comerciales para protegerse de la competencia. Esto permitió que la empresa operara durante años sin presentar estados financieros auditados. Y sexto, demostraciones manipuladas. Se descubrió por fin que Eli utilizaba resultados cocinados o previamente preparados para las demostraciones con inversionistas, simulando que su tecnología funcionaba en tiempo real cuando realmente no era así. De Elizabeth Holmes creo que aprendimos todo lo que no se tiene que hacer como emprendedora. Pero si algo le rescato es esa tenacidad, para no rendirse al buscar inversores. En una entrevista, ella dijo que hizo una lista como con 200 personas a quienes se iba a acercar y estaba ya mentalizada a que la gran mayoría le iba a decir que no. Y es que así son las ventas. Si has tenido un poquito de experiencia en ese sector, ya debes de saber que el no es el pan de cada día y eso pues no te debe de detener. Muchos nos no pueden hacer que renuncies a tu objetivo. Y hasta aquí el video de hoy. Cuéntame por favor en los comentarios qué te ha parecido. Yo estoy mínimo como un múltiplo a raíz cuadrada al pi 3.1416 con esta historia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Eli es una villana, una víctima del sistema o ambas? Te leo en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos el próximo domingo. Chao.